Nunca imaginé que los últimos años de mi vida estarían marcados no por la calma o la ternura de una vejez digna, sino por el silencio espeso del olvido dentro de mi propia casa. Me llamo Alma Ruiz. Tengo 78 años, y si bien mis huesos ya no me obedecen con la agilidad de antes, mi mente sigue tan clara como en los años en que me movía por los pasillos del Hospital Civil de Guadalajara, donde trabajé por más de 40 años como enfermera. Fui testigo de tantas vidas que comenzaron y tantas otras que se extinguieron. Y creí, quizás ingenuamente, que esa cercanía con la fragilidad de la existencia me prepararía para cualquier cosa. Pero hay heridas que no sangran, y esas, aunque invisibles, son las que más pesan. Después de que falleció mi esposo Camilo, un hombre noble y silencioso que trabajó toda su vida como maestro rural, me mudé con mi hijo Julián y su esposa Leticia. Me ofrecieron un cuarto en su casa grande, moderna, con muros blancos y ventanales que dan al jardín. Me dijeron que estaría mejor con ellos, que ya era momento de dejar el viejo departamento en la colonia Independencia. No me opuse. Pensé que así sería más fácil sobrellevar la soledad, que podría compartir mis tardes con ellos, con mis nietos, con la vida que ayudé a formar. Pero una cosa es estar bajo el mismo techo, y otra muy distinta es pertenecer a un hogar. Mi cuarto está en el segundo piso, al fondo, al lado del cuarto de lavado. Es un espacio cómodo, sí, con su propio baño, una ventana que da al muro lateral y una repisa donde conservo algunas fotos de cuando Julián era niño. Su primer día de clases, su cara manchada de chocolate en su cumpleaños número 5. Él dormido en 1960, el sofá con Camilo abrazándolo. Leticia no quiso que pusiera esos retratos en la sala. Es que el estilo del decorador es más minimalista, suegrita, me dijo con esa sonrisa de dientes tensos que nunca llega a los ojos. Nunca he sido tonta. Supe desde el primer día que no era bienvenida en los espacios comunes, que mi presencia debía ser discreta, casi fantasmal. Como si en vez de vivir ahí, estuviera de paso, ocupando una habitación alquilada. Los primeros meses fingí no darme cuenta. Me levantaba temprano, como siempre lo había hecho durante toda mi vida laboral. Preparaba mi desayuno y bajaba con cuidado por las escaleras, bastón en mano, para no interrumpir nada, para no ser una molestia. Leticia se encargaba de la cocina con la empleada que viene 3 veces por semana, y a mí me dejaban un plato con algo en el microondas. Julián, que antes me llamaba todos los días cuando vivía sola, ahora apenas me dirigía la palabra más allá del «¿Cómo amaneciste, mamá?» o un rápido «que descanses» por las noches. Lo entendí. En su mundo de juntas por Zoom, tenis los domingos y cenas con socios, yo era un eco incómodo, un recordatorio de la infancia modesta que tanto se esforzaba en olvidar. No es que yo esperara atenciones especiales, no necesito que me celebren ni me aplaudan, pero uno desea, aunque sea, la dignidad de sentirse vista. La mayoría de mis días los paso en silencio, leyendo en el sillón que logré conservar del departamento antiguo, bordando servilletas con mis iniciales, viendo por la ventana cómo caen las hojas del fresno del patio trasero. A veces escucho a mis nietos discutir en la sala. A Juliana, la mayor, no le gusta que Leticia le revise el celular. A Emiliano, el pequeño, le encantan los juegos en línea y siempre habla solo, como si estuviera narrando su propio programa. Yo los observo sin que me vean, desde la baranda del piso superior, como si fuera un personaje secundario de una historia que ya no me pertenece. Lo más difícil de aceptar no es el cuerpo que se vuelve lento, ni las noches largas en que la artritis no me deja dormir. Es otra cosa, más honda. Es esta sensación de haberme vuelto prescindible, como si ya no hiciera falta, como si mi voz, mis opiniones, mi historia, ya no contaran. Me lo hacen sentir sin palabras,
con pequeños gestos. Cuando Leticia rehace mi cama después de que ya la tendí, como si no supiera hacerlo bien. Cuando Julián habla de nuestro hogar sin incluirme, como si yo viviera en un satélite aparte. Cuando me prohíben usar ciertos cubiertos porque son para visitas, como si yo no fuera familia. A veces pienso que cometí un error al aceptar venir a vivir con ellos. Pero entonces recuerdo que una madre no toma decisiones por comodidad, sino por amor. Y que en ese momento pensé que estar más cerca de mi hijo era la mejor forma de cerrar el círculo de una vida entregada al cuidado. Yo los cuidé a todos. A mis pacientes, a mis compañeras, a mi esposo enfermo durante su última década, a mi hijo que lloraba en las noches por la burla de sus compañeros. Y ahora, cuando creí que era mi turno de ser cuidada, lo único que recibo es prudente distancia, como si les incomodara no mi edad, sino el hecho de que todavía respiro, opino, camino. Nunca he sido de lamentarme. La vida me enseñó a callar el dolor y seguir adelante. Pero hay días, cada vez más, en que me descubro hablando sola, preguntándome si así se siente desvanecerse en vida. Si así se va marchitando una persona, no por enfermedad, sino por indiferencia. Y si eso no es peor que cualquier diagnóstico médico. Dicen que el respeto a los mayores es sagrado. Pero lo cierto es que ese respeto, en estas paredes, se ha vuelto una cortesía educada, hueca, como las flores que Leticia pone en la mesa del comedor. Lindas a la vista pero sin perfume. Ayer, por ejemplo, quise sentarme a tomar el té en la terraza mientras llegaban los invitados de Julián. Me había puesto una blusa lavanda, una de mis favoritas, y hasta me pinté los labios. Algo que no hacía desde el cumpleaños de Camilo. Pero justo cuando abrí la puerta para salir, Leticia me interceptó con una sonrisa tensa. «Alma, hoy vienen unos clientes importantes de Francia. Preferimos que no haya distracciones. ¿Podrías quedarte en tu cuarto hasta que se vayan? Mañana desayunamos juntas, ¿sí?» No dije nada. Volví a subir despacio las escaleras, con el bastón golpeando suavemente el mármol, paso a paso, sintiendo en la espalda ese calor húmedo que precede a las lágrimas. Me senté en mi silla, tomé mi taza de té, ya fría, y me quedé mirando la ventana. Desde allí no se ve el jardín, ni las visitas, ni la mesa con manteles blancos y vino caro. Pero se ve el cielo, y esa franja azul pálido en el horizonte, al caer la tarde. Me recordó que aún estoy aquí. Que aunque me nieguen el lugar en su mesa, mi historia no termina donde ellos dejaron de mirar. Porque yo no nací para ser adorno, y porque hasta el último de mis días seguiré siendo Alma. Con memoria, con nombre, con dignidad. La tarde en que ocurrió todo comenzó con una calma sospechosa, de esas que uno aprende a desconfiar con los años. El sol caía a través de los vitrales del recibidor, y desde mi cuarto oía el sonido amortiguado de risas y platos acomodándose. Había movimiento en la cocina, pasos apresurados por el pasillo, el sonido intermitente de la licuadora y la voz de Leticia dando instrucciones. Me asomé por la rendija de la puerta, como solía hacer desde que entendí que mi presencia no era bienvenida en esos preparativos. No por torpeza, ni por falta de interés, sino porque representaba, quizás, un recuerdo que preferían dejar atrás. El del esfuerzo, la austeridad, lo que no combina con centros de mesa importados ni con vajillas de edición limitada. Me senté a ordenar mis medicamentos, una costumbre que me mantenía anclada a cierta sensación de control, aunque cada vez tuviera menos margen de decisión dentro de esta casa. Guardé las pastillas en sus compartimentos correspondientes. Revisé 2 veces las fechas de vencimiento y me aseguré de que la nota con los horarios estuviera a la vista sobre el buró. Fue entonces cuando tocaron suavemente a la puerta. La abrí y encontré a Julián, de pie,
con esa expresión mezcla de prisa y nervios que suele tener cuando no sabe cómo decir algo desagradable, sin parecer grosero. «Mamá, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó con voz baja, casi condescendiente, como si le hablara a una paciente, no a la mujer que lo trajo al mundo. Me hizo pasar al estudio. Un cuarto que antes era mío, pero que ahora estaba lleno de diplomas enmarcados, portarretratos con fotos de Leticia y los niños, y libros que nadie leía. Cerró la puerta con cuidado, como si quisiera evitar que lo escucharan. Me ofreció asiento, lo cual me inquietó aún más. Se sentó frente a mí y cruzó las manos sobre las rodillas. «Mamá, esta noche viene a cenar el señor Bourdet, uno de los inversionistas franceses, junto con su esposa. Es una oportunidad muy importante para nosotros, para el negocio». Hizo una pausa y bajó la mirada, como si ensayara las siguientes palabras. «Leticia cree, y yo estoy de acuerdo, que tal vez sería mejor que esta noche no bajaras a la sala. Que descansaras, que vieras tu programa, que te relajaras un poco». Al principio no entendí del todo. Lo miré fijamente, esperando que completara la frase con una razón que tuviera sentido. «¿Y por qué no voy a poder bajar?», pregunté sin levantar la voz. Él titubeó, y eso fue más revelador que cualquier respuesta. «Es que, ya sabes, mamá, a veces puedes estar un poco distraída, y Leticia teme que la conversación se vuelva incómoda. Los franceses son muy formales, y tú sabes que a veces dices cosas que no se entienden bien». Me quedé inmóvil. Sentí cómo el calor me subía al pecho, no por rabia, sino por la humillación silenciosa que envolvían esas palabras. No era un error, no era un malentendido. Me estaban pidiendo que me escondiera, que no asustara a la visita. Como si yo fuera una figura decorativa mal conservada, una reliquia que ya no encaja con la estética de su vida. Como si mi edad, mi manera de hablar, mi existencia misma fuera un estorbo. Julián, al ver que no respondía, se levantó y caminó hacia la puerta, dando por concluida la conversación. «Mañana desayunamos juntos, ¿sí?», dijo, forzando una sonrisa. No contesté. No podía, no porque no supiera qué decir, sino porque cualquier palabra habría salido bañada en la sal amarga de lo que estaba sintiendo. Esperé a que saliera y cerré la puerta. Me senté lentamente, como si de pronto el cuerpo me pesara el doble, y miré mis manos. ¿Cuántas veces las había usado para sostener, curar, alimentar, proteger? Ahora, según su lógica, eran manos torpes, inadecuadas, casi vergonzosas. Volví a mi cuarto y traté de distraerme, pero el sonido de la casa preparándose para la cena se volvía cada vez más hiriente. Escuchaba cómo se reía Leticia, cómo daban instrucciones al servicio, cómo los niños corrían de un lado a otro. Todo fluía con la ligereza de quienes creen haber resuelto un problema. Porque eso era yo, ¿no? Un problema. Uno que se puede mantener a puerta cerrada mientras se sirve vino importado y se habla en un francés aprendido en aplicaciones. Encendí la televisión, pero no pude concentrarme. La pantalla iluminaba el cuarto con una luz azulada que hacía parecer todo más triste. Decidí bajar en silencio por la escalera de servicio, como si fuera una intrusa en mi propia casa. Me detuve justo antes de llegar al primer piso y escuché. Leticia hablaba con la niñera, y aunque no lo dijo con palabras exactas, la intención era clara. Con que no baje la señora Alma, todo estará perfecto. No quiero que el señor Bourdet piense que vivimos con una anciana senil. Ya bastante trabajo costó convencerlo de venir aquí en lugar de ir al restaurante del club. Mi nombre, mi historia, reducidos a una molestia estética. Di media vuelta y subí sin hacer ruido,
sin que mi bastón golpeara fuerte. Sentía que con cada paso se desprendía un poco más de mi dignidad, como una cuerda que se tensa y se tensa hasta que termina por romperse. Me senté en la cama y permanecí ahí, en la penumbra, escuchando cómo la casa se llenaba de gente, cómo las copas tintineaban, cómo las risas se multiplicaban, y cómo el eco de mi exclusión se volvía más y más ensordecedor. A mitad de la cena, alguien tocó a la puerta. No con suavidad, sino con esos golpecitos secos que Leticia da cuando quiere dejar claro que es ella la que está del otro lado. Abrí y la vi con su vestido rojo, con su collar de perlas y su sonrisa congelada. «Alma, traje esto para ti», dijo mostrándome una bandeja con una copa de vino y una pequeña charola con canapés. «Para que no te sientas fuera». Su tono era el de alguien que alimentas una mascota olvidada. Tomé la bandeja, asentí sin decir nada, y cerré la puerta con la calma de quien ya no espera justicia. Solo el momento oportuno para recordar quién es. Me senté frente al espejo y miré mi reflejo largo rato. No vi una mujer derrotada. Vi una mujer cansada, sí, pero no rota. Una mujer que ha cruzado tormentas y que sabe que el abandono no se grita, se cobra. No con venganza, sino con memoria. Y esa noche, mientras ellos brindaban por sus logros, yo comencé a recordar los documentos, las cuentas conjuntas, las escrituras que aún llevaban mi nombre. Porque lo que olvidaron, lo que despreciaron, es que aún respiro, aún pienso, y sobre todo, aún puedo decidir. Esa noche, no lloré. No dormí. Solo esperé. Porque el silencio que me impusieron, un día dejará de protegerlos. Y será entonces cuando se escuche mi voz. La mañana siguiente fue más silenciosa de lo habitual, no por la falta de ruidos, sino por la densidad del aire. Por esa tensión invisible que a veces se instala en los muros después de un acto de crueldad, cuidadosamente disfrazado de cortesía. Me desperté antes que el resto, como siempre. No porque no necesitara dormir más, sino porque la costumbre se había quedado en mi piel, como esas cicatrices viejas que ya no duelen, pero que siempre están ahí. Me senté al borde de la cama con lentitud, sintiendo cómo mis pies tocaban el frío del suelo. El bastón estaba apoyado junto al buró, como un testigo silencioso de la noche anterior. Me vestí despacio, con una blusa de algodón azul y una falda larga que había usado muchas veces para estar en casa. No tenía ganas de arreglarme más, no había a quien agradar. Mi reflejo en el espejo me devolvió una mirada firme, una que reconocí como mía de hacía años, cuando aún trabajaba en el hospital y debía mantener la compostura en medio de emergencias, gritos, lágrimas y despedidas. Era la mirada de una mujer que se acostumbró a sostener a los demás mientras el mundo alrededor se desmoronaba. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que esa mujer no había desaparecido del todo. Bajé a la cocina. El reloj marcaba las 6:30. A esa hora, Leticia aún dormía, y Julián solía salir a trotar. La casa estaba en penumbra, con ese silencio grisáceo que tienen las casas ricas cuando están vacías. Puse agua a hervir y preparé mi té de manzanilla. Me senté en la cabecera de la mesa, esa misma donde tantas veces me pidieron no dejar mis cosas, donde jamás me ofrecieron sentarme cuando había visitas. Miré a mi alrededor y me fijé en los detalles. Los floreros de cristal, las sillas tapizadas, la alacena repleta de vajillas que no se usaban más que para ocasiones importantes. Todo parecía pertenecer a otro mundo. Uno donde yo no existía, donde mi historia era una sombra que se barría con discreción para no molestar. Di un sorbo al té y cerré los ojos. Por dentro, una tormenta comenzaba a girar despacio. A eso de las 8, escuché pasos en el piso de arriba. Era Julián. Bajó vestido para correr,
con sus auriculares colgando del cuello y la frente perlada de sudor. Al verme en la cocina, se detuvo un segundo, como si no supiera si debía saludarme o seguir su camino. ¿Dormiste bien?, me preguntó con una voz neutra, como si nada hubiera pasado. Sí, respondí sin levantar la mirada. Muy bien, gracias por preguntar. Iba a marcharse, pero mi tono debió de resultarle extraño, porque se quedó un momento más. Mamá, lo de anoche, espero que no lo tomes a mal. Solo queríamos que todo saliera bien. Asentí, sin más. No valía la pena discutir con alguien que había decidido hace tiempo que el éxito valía más que el respeto. Se fue sin decir adiós. La puerta principal se cerró con ese sonido pesado que tienen las casas cuando nadie quiere escuchar lo que se queda dentro. Pasé el resto de la mañana revisando papeles. Subí a mi cuarto, saqué la caja de madera que guardaba al fondo del closet y la abrí con manos firmes. Dentro estaban las copias de las escrituras de la casa. Cuando Camilo murió, parte del dinero del seguro de vida fue destinado a ayudar a Julián con la compra de esta propiedad. Leticia tenía buen gusto, pero no tenía solvencia económica. Yo había aportado más del 30% del valor inicial, a través de un préstamo que nunca me devolvieron, pero que quedó reflejado en el documento original como inversión a cambio de usufructo vitalicio. En otras palabras, tenía derecho a vivir aquí hasta el día de mi muerte, y ellos no podían echarme. Nunca mencioné ese detalle, porque confiaba en que el amor de un hijo bastaba para garantizar respeto. ¡Qué ironía! También tenía guardados unos estados de cuenta bancarios. Nada espectacular, pero lo suficiente como para hacerme sentir que aún tenía opciones. La pensión de Camilo, mi ahorro personal y una cuenta que abrí hace muchos años para emergencias. Todo seguía en orden. Apreté los dientes al recordar cuántas veces Leticia me había dicho que no me preocupara por las cuentas, que ella se encargaba de todo. Esa ayuda significaba controlar mi dinero, decidir qué podía comprar, qué podía guardar, qué debía compartir. Lentamente, con una amabilidad afilada, me había ido despojando de independencia, pero aún no del todo. Ese día, por primera vez en años, salí sola. Caminé 2 calles hasta la parada del autobús. Me senté con paciencia y llegué al centro de la ciudad. Fui a la notaría donde había hecho el testamento años atrás. Don Pedro, el notario, aún trabajaba allí. Me recibió con sorpresa y cariño. Doña Alma, qué gusto verla. ¿En qué puedo servirle? Le expliqué que necesitaba una revisión de mis documentos, una actualización, y que quería hablar sobre nuevas disposiciones legales. Él me escuchó con atención, como solía hacer con todos sus clientes, sin interrumpir ni hacer preguntas que no venían al caso. Le entregué los papeles y me pidió un par de días para revisarlos. De regreso a casa, me sentí extrañamente ligera, como si esa pequeña acción, ese simple gesto de recuperar mis propios papeles, hubiese reactivado algo dentro de mí. No una venganza, ni siquiera rabia, sino una claridad que solo llega cuando una mujer ha sido llevada demasiado lejos durante demasiado tiempo. Caminé de nuevo hasta la parada del autobús, observando cómo la ciudad se movía a su ritmo habitual. Nadie me miraba. Nadie notaba a la anciana con bastón que se subía al camión. Y eso, paradójicamente, me devolvía el poder. Si ellos me creían débil, si me subestimaban, entonces no se darían cuenta de lo que estaba por venir. Llegué a casa a media tarde. Leticia estaba en la cocina, revisando el celular, con una copa de vino a medio terminar. Me miró con sorpresa, como si no supiera que aún salía sola. ¿Fuiste al médico?, preguntó con voz dulce. No, salí a hacer unos trámites.
respondí con naturalidad. Tenía que firmar unos documentos. Vi cómo su expresión cambiaba por un segundo, apenas un parpadeo. ¿Todo bien?, dijo, volviendo la vista a la pantalla. Sí, gracias. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Esa noche, desde mi cama, comencé a hacer una lista. No de quejas, no de dolores, sino de cosas concretas. Activos, fechas, nombres, promesas rotas. Mi memoria aún es precisa. Y mi letra, aunque más lenta, sigue firme. Recordé cada favor, cada peso, cada renuncia que había hecho desde que entré en esta casa. Desde que caminé por ese pasillo cargando una maleta y una esperanza. Desde que me dejé convencer de que compartir el techo era igual a compartir el cariño. No lo era. No lo fue nunca. Las siguientes semanas fueron una danza cuidadosamente disimulada. Yo seguía mis rutinas, pero por dentro me preparaba. Hablé con Graciela, mi vieja amiga de la secundaria, que ahora vive en una residencia tranquila en las afueras. Fui a visitarla. Le conté todo. Ella me escuchó en silencio, con esa mirada serena de quien ya ha visto suficientes injusticias para no sorprenderse por una más. Me ofreció su ayuda sin condiciones. «Cuando estés lista», me dijo. «Aquí tienes una habitación y una taza de té caliente». La abracé con una gratitud que no pude poner en palabras. Mientras tanto, en casa, Leticia y Julián seguían con sus vidas. Planeaban unas vacaciones a Europa, hablaban de reformas en el jardín, recibían visitas. A mí me dejaban en paz, lo cual agradecía. No sabían que cada día contaba, que cada gesto, cada desdén, cada «ya no es necesario que bajes» era una piedra más en el muro que me ayudaban a construir, uno que pronto se alzaría entre ellos y yo, no como venganza, sino como frontera. Una noche escuché una conversación desde mi cuarto. Leticia hablaba por teléfono, sin saber que su voz se filtraba por la rejilla del aire acondicionado. «No sé cuánto tiempo más podemos mantenerla aquí», decía. «Está empezando a salir sola, y eso nos complica todo. Julián dice que debemos ir viendo opciones. Una residencia, algo que se vea bonito. Ya sabes, para no parecer que la estamos echando». Sentí como el frío me recorría la espalda. Ya no era solo que me ignoraran. Ahora planeaban mi desplazamiento definitivo. Como si fuera un mueble viejo que estorba en una sala nueva. Esa fue la noche en que lo decidí. Iba a irme. Pero no como ellos querían. No silenciosamente. No como alguien que se resigna a desaparecer. Iba a irme por mi cuenta, con la frente en alto, y dejando detrás algo que jamás podrían borrar. La certeza de que no todos los fantasmas se quedan callados. La mañana en que decidí recuperar mi nombre no fue distinta a las demás en apariencia. El sol se filtraba a través de las cortinas con la misma tibieza de siempre, y el murmullo lejano del tráfico urbano llegaba como un susurro constante. Sin embargo, dentro de mí, algo había cambiado irrevocablemente. Me senté en la cama, sintiendo el crujir de mis huesos al moverse, y observé mis manos, esas que habían cuidado, alimentado y consolado a tantos a lo largo de los años. Eran las mismas manos que ahora sostenían la determinación de no permitir que me relegaran al olvido sin resistencia. Recordé las palabras de Leticia, susurradas con descuido pero cargadas de intención, sobre buscar una residencia para mí. No era solo una cuestión de espacio o comodidad. Era una declaración de que mi presencia ya no era bienvenida, de que mi valor se había desvanecido a sus ojos. Esa noche, mientras el silencio de la casa me envolvía, comprendí que debía tomar las riendas de mi destino antes de que otros lo hicieran por mí. Me vestí con esmero,
eligiendo una blusa que Camilo siempre decía que resaltaba mis ojos y una falda que me recordaba a los días en que caminábamos por el parque. Cada prenda era una afirmación de mi identidad, un recordatorio de que aún era la mujer que había amado, trabajado y luchado por su familia. Tomé mi bolso, asegurándome de llevar todos los documentos necesarios, y salí de la casa con paso firme, dejando atrás la sombra de la duda. El camino hacia la notaría fue un viaje en el tiempo. Cada calle, cada edificio, evocaba recuerdos de una vida plena y significativa. Al llegar, don Pedro me recibió con una sonrisa cálida y una mirada que reconocía mi determinación. Le expliqué mi decisión de actualizar mi testamento y de establecer claramente mis deseos respecto a mi patrimonio y mi bienestar. Él asintió, comprendiendo la importancia de cada palabra que pronunciaba. Durante la reunión, repasamos cada detalle: la distribución de mis bienes, las condiciones de mi estancia en la casa de Julián y Leticia, y las medidas a tomar en caso de que intentaran internarme en una residencia sin mi consentimiento. Don Pedro me aseguró que todo quedaría registrado legalmente, protegiendo mis derechos y mi dignidad. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por tomar control de mi vida y tristeza por la necesidad de hacerlo en primer lugar. Al salir de la notaría, el sol brillaba con una intensidad que parecía celebrar mi decisión. Caminé por las calles con una nueva ligereza, saludando a conocidos y deteniéndome a observar los escaparates de las tiendas. Me permití un pequeño capricho. Compré una caja de té de jazmín, recordando las tardes en que Camilo y yo compartíamos una taza mientras hablábamos de nuestros sueños y preocupaciones. De regreso a casa, me sentí más fuerte, más segura de mí misma. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que enfrentaría resistencia y quizás incomprensión, pero también sabía que había recuperado algo invaluable: mi voz. Esa noche, mientras preparaba mi té de jazmín, me senté en la sala, un espacio que hacía tiempo no ocupaba, y encendí la radio para escuchar mi programa favorito. La música llenó la habitación, y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente en casa. Julián y Leticia regresaron tarde, sorprendidos al verme allí. Me saludaron con cortesía, pero noté la incomodidad en sus gestos. No dije nada, simplemente sonreí y continué disfrutando de la música. Sabía que mis acciones hablaban por sí solas, que mi presencia en ese espacio era una declaración de mi derecho a ser vista y escuchada. En los días siguientes, continué afirmando mi lugar en la casa. Participé en las comidas, compartí historias del pasado con mis nietos y retomé actividades que había abandonado por sentirme desplazada. Cada pequeño acto era un paso hacia la recuperación de mi identidad y mi dignidad. Aunque Leticia intentaba mantener las apariencias, noté su creciente irritación. Julián, por su parte, parecía dividido entre su lealtad hacia su esposa y el reconocimiento de mi valor como madre. Una tarde, mientras estaba en el jardín cuidando las plantas, Julián se acercó y me ofreció ayuda. Acepté con gusto, y juntos trabajamos en silencio durante un rato. Finalmente me miró y dijo: «Mamá, lamento si te hemos hecho sentir excluida. No era nuestra intención». Lo miré a los ojos y respondí: «A veces, las acciones hablan más que las palabras, hijo. Pero agradezco tu sinceridad». Fue un momento de conexión genuina, una chispa de esperanza en medio de la tensión. Con el tiempo, la dinámica en la casa comenzó a cambiar. Leticia, aunque aún distante, moderó su actitud. Julián se mostró más atento y presente. Mis nietos buscaban mi compañía con más frecuencia, interesados en mis historias y en aprender de mi experiencia. Sentí que, poco a poco, mi lugar en la familia se reafirmaba, no por imposición, sino por reconocimiento. Sin embargo, sabía que debía estar preparada para cualquier eventualidad.
Continué en contacto con don Pedro y con Graciela, asegurándome de que todo estuviera en orden. No por desconfianza, sino por precaución. Había aprendido que la seguridad y la autonomía no deben dejarse al azar. Una noche, mientras escribía en mi diario, reflexioné sobre todo lo vivido. Comprendí que la vejez no es sinónimo de invisibilidad, que la experiencia y la sabiduría merecen respeto y consideración. Decidí que, a partir de ese momento, viviría cada día con plenitud, defendiendo mi lugar en el mundo y en mi familia, porque, al final, la dignidad no se concede, se reclama. La mañana en que decidí recuperar mi nombre no fue distinta a las demás en apariencia. El sol se filtraba a través de las cortinas con la misma tibieza de siempre, y el murmullo lejano del tráfico urbano llegaba como un susurro constante. Sin embargo, dentro de mí, algo había cambiado irrevocablemente. Me senté en la cama, sintiendo el crujir de mis huesos al moverse, y observé mis manos, esas que habían cuidado, alimentado y consolado a tantos a lo largo de los años. Eran las mismas manos que ahora sostenían la determinación de no permitir que me relegaran al olvido sin resistencia. Recordé las palabras de Leticia, susurradas con descuido pero cargadas de intención, sobre buscar una residencia para mí. No era solo una cuestión de espacio o comodidad. Era una declaración de que mi presencia ya no era bienvenida, de que mi valor se había desvanecido a sus ojos. Esa noche, mientras el silencio de la casa me envolvía, comprendí que debía tomar las riendas de mi destino, antes de que otros lo hicieran por mí. Me vestí con esmero, eligiendo una blusa que Camilo siempre decía que resaltaba mis ojos y una falda que me recordaba a los días en que caminábamos por el parque. Cada prenda era una afirmación de mi identidad, un recordatorio de que aún era la mujer que había amado, trabajado y luchado por su familia. Tomé mi bolso, asegurándome de llevar todos los documentos necesarios, y salí de la casa con paso firme, dejando atrás la sombra de la duda. El camino hacia la notaría fue un viaje en el tiempo. Cada calle, cada edificio, evocaba recuerdos de una vida plena y significativa. Al llegar, don Pedro me recibió con una sonrisa cálida y una mirada que reconocía mi determinación. Le expliqué mi decisión de actualizar mi testamento y de establecer claramente mis deseos respecto a mi patrimonio y mi bienestar. Él asintió, comprendiendo la importancia de cada palabra que pronunciaba. Durante la reunión, repasamos cada detalle: la distribución de mis bienes, las condiciones de mi estancia en la casa de Julián y Leticia, y las medidas a tomar en caso de que intentaran internarme en una residencia sin mi consentimiento. Don Pedro me aseguró que todo quedaría registrado legalmente, protegiendo mis derechos y mi dignidad. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por tomar control de mi vida, y tristeza por la necesidad de hacerlo en primer lugar. Al salir de la notaría, el sol brillaba con una intensidad que parecía celebrar mi decisión. Caminé por las calles con una nueva ligereza, saludando a conocidos y deteniéndome a observar los escaparates de las tiendas. Me permití un pequeño capricho. Compré una caja de té de jazmín, recordando las tardes en que Camilo y yo compartíamos una taza mientras hablábamos de nuestros sueños y preocupaciones. De regreso a casa, me sentí más fuerte, más segura de mí misma. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que enfrentaría resistencia y quizás incomprensión, pero también sabía que había recuperado algo invaluable: mi voz. Esa noche, mientras preparaba mi té de jazmín, me senté en la sala, un espacio que hacía tiempo no ocupaba, y encendí la radio para escuchar mi programa favorito. La música llenó la habitación, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en casa. Julián y Leticia regresaron tarde, sorprendidos al verme allí. Me saludaron con cortesía, pero noté la incomodidad en sus gestos. No dije nada, simplemente sonreí,
y continué disfrutando de la música. Sabía que mis acciones hablaban por sí solas, que mi presencia en ese espacio era una declaración de mi derecho a ser vista y escuchada. En los días siguientes, continué afirmando mi lugar en la casa. Participé en las comidas, compartí historias del pasado con mis nietos y retomé actividades que había abandonado por sentirme desplazada. Cada pequeño acto era un paso hacia la recuperación de mi identidad y mi dignidad. Aunque Leticia intentaba mantener las apariencias, noté su creciente irritación. Julián, por su parte, parecía dividido entre su lealtad hacia su esposa y el reconocimiento de mi valor como madre. Una tarde, mientras estaba en el jardín cuidando las plantas, Julián se acercó y me ofreció ayuda. Acepté con gusto y juntos trabajamos en silencio durante un rato. Finalmente me miró y dijo: «Mamá, lamento si te hemos hecho sentir excluida. No era nuestra intención». Lo miré a los ojos y respondí: «A veces, las acciones hablan más que las palabras, hijo. Pero agradezco tu sinceridad». Fue un momento de conexión genuina, una chispa de esperanza en medio de la tensión. Con el tiempo la dinámica en la casa comenzó a cambiar. Leticia, aunque aún distante, moderó su actitud. Julián se mostró más atento y presente. Mis nietos buscaban mi compañía con más frecuencia, interesados en mis historias y en aprender de mi experiencia. Sentí que, poco a poco, mi lugar en la familia se reafirmaba, no por imposición, sino por reconocimiento. Sin embargo, sabía que debía estar preparada para cualquier eventualidad. Continué en contacto con don Pedro y con Graciela, asegurándome de que todo estuviera en orden. No por desconfianza, sino por precaución. Había aprendido que la seguridad y la autonomía no deben dejarse al azar. Una noche, mientras escribía en mi diario, reflexioné sobre todo lo vivido. Comprendí que la vejez no es sinónimo de invisibilidad, que la experiencia y la sabiduría merecen respeto y consideración. Decidí que, a partir de ese momento, viviría cada día con plenitud, defendiendo mi lugar en el mundo y en mi familia, porque al final, la dignidad no se concede, se reclama. La mañana en que decidí recuperar mi nombre no fue distinta a las demás en apariencia. El sol se filtraba a través de las cortinas con la misma tibieza de siempre, y el murmullo lejano del tráfico urbano llegaba como un susurro constante. Sin embargo, dentro de mí, algo había cambiado irrevocablemente. Me senté en la cama, sintiendo el crujir de mis huesos al moverse, y observé mis manos, esas que habían cuidado, alimentado y consolado a tantos a lo largo de los años. Eran las mismas manos que ahora sostenían la determinación de no permitir que me relegaran al olvido sin resistencia. Recordé las palabras de Leticia, susurradas con descuido pero cargadas de intención, sobre buscar una residencia para mí. No era solo una cuestión de espacio o comodidad. Era una declaración de que mi presencia ya no era bienvenida, de que mi valor se había desvanecido a sus ojos. Esa noche, mientras el silencio de la casa me envolvía, comprendí que debía tomar las riendas de mi destino antes de que otros lo hicieran por mí. Me vestí con esmero, eligiendo una blusa que Camilo siempre decía que resaltaba mis ojos y una falda que me recordaba a los días en que caminábamos por el parque. Cada prenda era una afirmación de mi identidad, un recordatorio de que aún era la mujer que había amado, trabajado y luchado por su familia. Tomé mi bolso, asegurándome de llevar todos los documentos necesarios, y salí de la casa con paso firme, dejando atrás la sombra de la duda. El camino hacia la notaría fue un viaje en el tiempo. Cada calle, cada edificio, evocaba recuerdos de una vida plena y significativa. Al llegar, don Pedro me recibió con una sonrisa cálida y una mirada que reconocía mi determinación. Le expliqué mi decisión de actualizar mi testamento y de establecer claramente mis deseos respecto a mi patrimonio y mi bienestar. Él asintió,
comprendiendo la importancia de cada palabra que pronunciaba. Durante la reunión, repasamos cada detalle: la distribución de mis bienes, las condiciones de mi estancia en la casa de Julián y Leticia, y las medidas a tomar en caso de que intentaran internarme en una residencia sin mi consentimiento. Don Pedro me aseguró que todo quedaría registrado legalmente, protegiendo mis derechos y mi dignidad. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por tomar control de mi vida, y tristeza por la necesidad de hacerlo en primer lugar. Al salir de la notaría, el sol brillaba con una intensidad que parecía celebrar mi decisión. Caminé por las calles con una nueva ligereza, saludando a conocidos y deteniéndome a observar los escaparates de las tiendas. Me permití un pequeño capricho. Compré una caja de té de jazmín, recordando las tardes en que Camilo y yo compartíamos una taza mientras hablábamos de nuestros sueños y preocupaciones. De regreso a casa, me sentí más fuerte, más segura de mí misma. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que enfrentaría resistencia y quizás incomprensión, pero también sabía que había recuperado algo invaluable: mi voz. Esa noche, mientras preparaba mi té de jazmín, me senté en la sala, un espacio que hacía tiempo no ocupaba, y encendí la radio para escuchar mi programa favorito. La música llenó la habitación, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en casa. Julián y Leticia regresaron tarde, sorprendidos al verme allí. Me saludaron con cortesía, pero noté la incomodidad en sus gestos. No dije nada, simplemente sonreí y continué disfrutando de la música. Sabía que mis acciones hablaban por sí solas, que mi presencia en ese espacio era una declaración de mi derecho a ser vista y escuchada. En los días siguientes, continué afirmando mi lugar en la casa. Participé en las comidas, compartí historias del pasado con mis nietos y retomé actividades que había abandonado por sentirme desplazada. Cada pequeño acto era un paso hacia la recuperación de mi identidad y mi dignidad. Aunque Leticia intentaba mantener las apariencias, noté su creciente irritación. Julián, por su parte, parecía dividido entre su lealtad hacia su esposa y el reconocimiento de mi valor como madre. Una tarde, mientras estaba en el jardín cuidando las plantas, Julián se acercó y me ofreció ayuda. Acepté con gusto, y juntos trabajamos en silencio durante un rato. Finalmente, me miró y dijo: «Mamá, lamento si te hemos hecho sentir excluida. No era nuestra intención». Lo miré a los ojos y respondí: «A veces, las acciones hablan más que las palabras, hijo. Pero agradezco tu sinceridad». Fue un momento de conexión genuina, una chispa de esperanza en medio. Era una mañana templada, de esas en las que la luz entra por las rendijas con una suavidad casi piadosa, como si el día supiera lo que se avecinaba y quisiera amortiguar el golpe. Me desperté con un nudo en el estómago. No por miedo, sino por la certeza de que esa jornada marcaría un antes y un después en mi vida. En la cocina, Leticia daba órdenes como de costumbre, y Julián repasaba papeles frente al portátil, ignorando mi presencia como quien ignora el tic-tac de un reloj que ya no marca su hora. Los niños estaban en la escuela. El silencio entre nosotros se había vuelto norma, no excepción. Yo había esperado. Había observado. Había notado cada desprecio con la paciencia de quien sabe que el momento adecuado llega sin que uno tenga que forzarlo. Y ese día llegó. Fue Leticia quien, sin saberlo, apretó el gatillo. Habían organizado una comida con inversores brasileños, una especie de cierre informal, antes de formalizar una fusión que Julián llevaba meses negociando. Ella estaba particularmente tensa, con ese aire de actriz en pleno estreno. Me pidió, más bien me indicó, que no bajara ese día a las áreas comunes,
Lo dijo con una sonrisa mecánica, mientras dejaba sobre la mesa una revista de jardinería, como si con eso pudiera distraer a una anciana de su exclusión. Y ahí entendí que ya no bastaba con resistir. Tenía que actuar. Subí a mi cuarto y me senté frente al tocador. Me peiné como hacía años no lo hacía, recogiendo el cabello en un moño bajo. Me puse la blusa blanca que Camilo adoraba y el chal de lana azul que tejí el año en que me jubilé. No era vanidad, era una forma de recordar quién era yo. A las 3 de la tarde, cuando los invitados ya estaban en el jardín, bajé las escaleras sin hacer ruido, con la lentitud digna de mi edad, pero con la firmeza de quien camina hacia su verdad. Crucé el vestíbulo y salí al patio. La conversación cesó por un instante. Julián me vio primero. Se levantó abruptamente, murmuró algo ininteligible en portugués y vino hacia mí. «Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que hoy...» No lo dejé terminar. «Yo vivo aquí, Julián. No soy una visita. No necesito permiso para estar en mi propia casa». Los invitados observaban en silencio, incómodos, atrapados en un momento que no entendían del todo. Leticia se acercó entonces, con esa cara de porcelana que se agrieta al primer temblor. «Alma, por favor, no hagas una escena». Y ahí, con voz clara y sin necesidad de elevarla, hablé. Les conté a todos cómo había contribuido con el dinero inicial de la casa, cómo tenía un derecho legal de residencia vitalicia, cómo cada acto de exclusión no era solo un agravio moral, sino una transgresión legal. Hablé despacio, sin odio, sin lágrimas, pero con una determinación que hizo que Julián bajara la vista y Leticia apretara los labios hasta volverlos una línea blanca. Luego saqué el sobre. Dentro estaban las copias de las escrituras y del testamento actualizado. «A partir de este momento», les dije, «he tomado la decisión de vender mi participación en esta propiedad. Don Pedro ya tiene la instrucción. No los echaré, no haré escándalos, pero tampoco seguiré siendo una presencia fantasmal a la que se le pide desaparecer cuando hay que impresionar a los otros». Leticia intentó intervenir, pero los inversores ya se estaban poniendo de pie. Algunos saludaron educadamente, otros simplemente se marcharon. El espectáculo había terminado. Yo me volví hacia la casa y, sin mirar atrás, subí a mi cuarto. Sentí los escalones como un rosario de piedra que sellaba cada recuerdo. Cerré la puerta y respiré hondo. La casa estaba en silencio otra vez, pero esta vez era un silencio diferente. No era el del olvido, sino el del respeto impuesto. Esa noche, Julián vino a buscarme. No traía el rostro del hijo exitoso que presume logros. Venía con los hombros caídos, la mirada rota. Se sentó frente a mí y dijo simplemente: «No sabía que dolía tanto». Y yo respondí: «Porque nunca preguntaste cuánto me dolía». Lloramos. Los dos. No fue una reconciliación milagrosa, ni un perdón instantáneo. Fue el inicio de una verdad que, por fin, se decía en voz alta. Nunca pensé que el silencio pudiera volverse tan dulce. No el silencio de la omisión, ni el de la indiferencia, sino ese otro, el que llega después del estallido, cuando ya no quedan máscaras y uno puede sentarse a escuchar sus propios latidos con la calma de quien ha sobrevivido a la tormenta. Desde aquella tarde en que dije lo que nunca debí callar, la casa ya no fue la misma. Julián camina más despacio, como si buscara recuperar pasos que dejó atrás. Leticia, en cambio, mantiene una distancia prudente, ni fría, ni hostil, simplemente desconcertada por haber perdido el control de una historia que creía escribir sola. Yo sigo aquí,
en mi cuarto con vista al jacarandá, viendo florecer una paz que no esperaba, pero que recibo como quien acepta una herencia tardía. No me fui. Ni ellos me echaron. Acordamos, con la ayuda de don Pedro, una reestructuración clara de los términos de convivencia. Legal, sí, pero sobre todo moral. Ya no vivo aquí por tolerancia, sino por derecho y por decisión. A veces, en el desayuno, los niños me cuentan sus sueños, y yo los escucho sin intervenir demasiado. Ya aprendí que guiar no es imponer. Leticia no se sienta a la mesa, pero tampoco me mira con desprecio. Ha optado por la neutralidad, y eso, viniendo de ella, ya es una forma de tregua. He empezado a escribir cartas. No para enviarlas, sino para dejar algo de mí cuando ya no esté. No quiero que mis nietos me recuerden solo como la abuela que vivía en la pieza del fondo, sino como la mujer que un día decidió alzar la voz y recuperar su lugar. Escribo sobre Camilo, sobre los paseos al mercado, sobre cómo me temblaban las piernas la primera vez que lo vi llorar de frustración, y cómo entendí ese día que los hombres no necesitan ser fuertes, sino escuchados. Escribo sobre mi madre, y cómo lloró el día que me fui de su casa para casarme con él, advirtiéndome que la vida de las mujeres se escribe con cicatrices invisibles. Y tenía razón. Pero también me dejó la tinta para escribir nuevas líneas cuando ya creía que todo estaba dicho. Julián se sienta conmigo algunos domingos. No hablamos del pasado inmediato. No me ha pedido perdón con palabras, pero ha empezado a preguntar por mis recetas, por cómo lavaba yo la ropa de su infancia sin dañar la tela, por qué cantaba bajito mientras cosía los calcetines rotos. Me mira con los ojos de quien quiere volver a paz y aprender a amar sin condiciones. A veces creo que se culpa más de lo necesario, y otras veces me dan ganas de gritarle aún más, pero callo, no por miedo, sino porque ya entendí que el verdadero castigo para quienes nos hirieron no es el reproche constante, sino vernos en paz. Aún tengo la cuenta en el banco. No he vendido mi parte de la casa, aunque legalmente podría hacerlo, pero no me interesa el escándalo ni la venganza. Quiero que entiendan que no me quedo por necesidad, sino porque elegí estar aquí hasta que la vida decida lo contrario. Graciela me llama de vez en cuando y me dice que la habitación en su residencia sigue disponible. Yo le agradezco y le digo que quizás, un día, cuando me sienta lista para el verdadero descanso, la visitaré. Pero aún no. Aún no. Camilo me visita en sueños. No con frecuencia, pero cuando lo hace, me deja una paz extraña. En uno de ellos, estábamos sentados en la plaza donde solíamos tomar helado, y él me decía: «No hiciste mal en callar tanto tiempo. Hiciste lo que supiste hacer con lo que te dieron. Pero hiciste bien en hablar al final». Me desperté llorando, no de tristeza, sino de alivio. Como si al fin él también me hubiera perdonado por los silencios que se me pegaron al alma. Ya no espero cartas, ni visitas especiales. No me interesa si Leticia me celebra el cumpleaños con una torta comprada de apuro, o si simplemente pasa de largo. Descubrí que el amor, cuando uno ya está en los umbrales de la vejez, no siempre viene en forma de gestos grandes, sino en detalles mínimos. El nieto que me alcanza una manta sin que se lo pida. La vecina que me deja flores en la reja. La enfermera, que me toma la presión sin apuro y me llama señora Alma, con una voz que suena a respeto, no a lástima. Lo he perdido casi todo. La juventud, el fervor, a Camilo, la ilusión de una familia perfecta. Pero conservo algo que nadie me podrá quitar jamás. El coraje de haber dicho basta, aunque fuera tarde, aunque doliera, aunque hiciera tambalear la fachada de armonía que otros levantaron sobre mis silencios. Y en ese coraje he encontrado mi hogar. Este es mi testimonio.
no para acusar, sino para advertir. A las mujeres como yo, que han pasado la vida sosteniendo el mundo con sus manos calladas, les digo, no esperen a que el mundo les dé permiso. Reclamen su espacio, su voz, su historia. Porque incluso en el ocaso, la luz puede ser intensa. Y porque toda vida, incluso la que se creyó olvidada, merece un último capítulo escrito con verdad.